Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío, porque cada día, como dice así mismo la palabra, son nuevas, Señor. Y ellas son las que le dan vida a nuestra vida espiritual, Señor amado. Gracias porque a través de ellas somos bendecidos y podemos caminar como a ti te agrada. Bendice a cada persona, Señor, que nos está escuchando en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí con la intención, esta vez tenemos buenas intenciones como siempre, sí, de aclarar. Y no me hagas así el barrio mucho, usted sabe. No, es que Que hay una gente que yo no hace- hago coquilla ni nada de eso. Pues, sí. Entonces la intención es aclararle a usted que estuve escuchando la programación anterior. Tuvimos esa inquietud de poder dirigirnos a usted una vez más para aclararle sobre lo que es la 10 vírgenes que estuvimos hablando. Y gracias a que tenemos personas que nos escuchan, Sí, señor. nos cuentan sus inquietudes, Susana. Quisimos traer esta programación especialmente para despejar cualquier duda que quedó ese martes pasado, donde estuvimos trayendo la palabra sobre las 10 vírgenes. Y entre eso hubo una pequeña disputa entre mi querida Susana y yo, donde estábamos hablando sobre lo que es la salvación. Y en una de esas ocasiones Susana dijo que habló sobre lo que es ayuno, lo que son esos sacrificios. Yo decía que no, que incluso el ladrón no le dio tiempo de ayunar ni orar. O sea, él oró porque él dijo, le hizo una petición a Jesús. Entonces, él se salvó inmediatamente. Hasta dijimos, bueno, ese hasta ahí mismo se robó esa salvación. Entonces, vemos que es bueno que podamos comprender de que las 10 vírgenes, lo que hace referencia real es a que debemos de estar preparados para cuando llegue aquel día que usted o yo podamos morir, ¿no? O que venga el reino de Dios aquí a la tierra, o que nos vayamos para, ¿verdad? Que nos vengan a buscar, que es la promesa de todo cristiano, de que el Señor viene a buscar a su iglesia, que somos nosotros la iglesia del Señor. Qué bueno que la palabra, Susana, no habla de iglesia, de un grupo religioso específico, sino la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Si aquel que esté preparado para irse con Él, aquel que haya cumplido la palabra, porque yo le decía la semana pasada que solamente hay un requisito para ser salvo, y es el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Entonces, en esta ocasión, queremos explicar de que las 10 vírgenes, habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué fueron insensatas? Porque todas hicieron su procedimiento igualito. ¿Verdad? Todas tenían la lámpara, todas eran vírgenes, todas estaban en el lugar que debían estar, todas cabecearon, todas durmieron, ¿verdad? Pero hubo algo en específico. Todas también tenían su lámpara. Y lo más probable es que todas tenían aceite en la lámpara. Pero ¿qué pasa? Que el novio de esta parábola se tardó. Y decíamos que en esos tiempos quienes esperaban, que ahora son los novios que esperan a la novia, pero en ese tiempo quienes esperaban era la novia que tenía y las 10 vírgenes que tenía, las vírgenes eran las que tenían que esperar al novio. ¿Por qué? Porque eran la encargada del camino por donde iba a transcurrir el novio, tuviera luz para que se guiara a través de la luz hacia la dirección donde iba. Entonces esa era la intención de las vírgenes, eso era su trabajo. Pero ¿qué sucede? Que en un momento vocean y dicen, llegó el novio y todas estaban durmiendo. Cuando se despiertan, las insensatas se dan cuenta de que ya su aceite se había terminado. Y al parecer que esas 5 insensatas no tomaron aceite extra, porque todas tenían su aceite, pero como pasó mucho tiempo, ese aceite, obvio, si está la lámpara encendida, porque no podían apagarla,
obvio que se iba a gastar el aceite. Entonces pasó esta situación cuando ellas se acercan a las otras compañeras, le dicen, dennos de aceite porque ya lo de nosotros no va a alcanzar a llegar a dar para usar al novio. Dicen ellas, bueno, si te damos, ya entonces va a haber un problema porque no van a tener ustedes No ni va vamos a dar. tener nosotros. Exacto. Entonces, ellas dijeron, bueno, lo que te recomiendo es que vayan y compren aceite. ¿Y qué sucede? Que ustedes van a comprar y pueden ser que nos den, y traigan para nosotras por ahí mismo. Entonces, vemos que el problema no es lo que se habían dormido. El problema de estas vírgenes es que antes de dormirse, no se dieron cuenta de que tenían una situación y era que no tenían el aceite suficiente porque muchas veces, Susana, creemos que las cosas van a llegar a nuestro tiempo. Quizá ellas no se imaginaron que iba a tardarse tanto el novio. Porque si hubiesen estado despiertos y ven que se tarda, le da tiempo hasta de comprar el aceite. Pero eso hace una simbología con nuestra vida como cristianos. Así Que es. llega un momento que nosotros no, creemos que vamos a tener tiempo de estar preparados como debemos de prepararnos. No, y que también el novio llegaba de sorpresa. Eso no era que ella tenía una fecha específica. O una hora específica. O una fecha hora. quizás sí, Tal vez pero una fecha así, pero no una hora específica. Entonces, la prudente fueron sabias, porque el que es prudente es sabio. Exacto. Dijeron, puede ser que el esposo... Y se prepararon. Exacto. Se prepararon bien. Muy bien. Decíamos también en la programación pasada que el aceite simboliza, La unción. ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, la lámpara en nuestra vida. Entonces, tenemos que estar, aquí ahí fue que entró el tema, que debemos de tener un equilibrio en esta tierra sobre nuestra vida espiritual y nuestra vida aquí en la tierra. O sea, ¿y cómo nosotros logramos tener una vida consagrada a Dios, viviendo en la tierra? Porque el mismo Jesús tuvo que venir y darse cuenta de que no era fácil. Por eso es que siempre dicen que Jesús está intercediendo por nosotros. Tú decías al principio que, ¿cómo que se consigue la salvación? El requisito único que hay. El que crea y fuera bautizado, ese será salvo. Ok, yo voy a creer y voy a ser bautizada. Pero desde el momento que la persona dice creo en Dios y se bautiza, ¿qué le pasa? No, inmediatamente que usted cree ya usted está dispuesto. Así, pero ¿qué pasa con las personas que le creen al Señor y están dispuestas a servirle al Señor? Desde el momento que se bautiza. Debe haber un cambio porque uno se arrepiente y arrepentirse es cambiar de parecer, aceptar que somos pecadores y que el Señor pero no hay perdona. alguien luchando. Bueno, si hay una lucha entre lo que es la carne y el espíritu. Exacto. Porque dice en Gálatas, habla, más lo que son de la carne piensan en la cosa de la carne, más lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz, más el ocuparse de la carne es muerte. Exacto. Porque sí, habla de que hay de que hay una guerra entre el espíritu y la carne. ¿Qué es lo que no quiere? La carne no quiere someterse a como las vírgenes insensatas. Quizá ellas se confiaron mucho. O tal vez tenían muchas preocupaciones, turbaciones, porque vuelvo y te digo, una persona desde el momento, es mi punto de vista, desde el momento que usted dice sí a Cristo, decide bautizarse, porque ya el bautismo es como un sello que usted ya es a servirle al Señor que voy. Entonces ya dependo del Señor. Hay alguien que va a luchar en contra de la salvación suya. Sí. Entonces, eso que va en contra de la salvación va a luchar para que tu carne se mantenga batallando contra el espíritu que Dios ha puesto en ti. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo diría que las insensatas tenían esa lucha, que la turbación mentales, que tal vez las pruebas, tal vez tenían situaciones. Son muchas las cosas, pero no se prepararon con lo que era el espíritu, la unción,
Porque estamos diciendo que el aceite representa la unción, El Espíritu representa Santo. el Espíritu Santo. Entonces, al ella estar, vamos a decir, vamos a ponerlo como en el tiempo de ahora, el corre-corre, el desafío de la vida, el estrés, las situaciones, la mente nunca está conectada al cielo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que nos conecta al cielo? No el Espíritu. Pero si tú no le das esa vitamina, esa comida, que usted misma me decía a mí, ¿me lo dijo o no me lo dijo? Sí, esta mañana. Que cuando una gente no come, Exacto. y que si usted ha durado 2 días, 3 días en ayuna, el cuerpo le empieza a temblar. Claro, Porque hay el debilidad. cuerpo necesita su alimento. Exacto. Por eso fue que vino la situación del martes pasado, porque yo decía, para un creyente mantenerse y mantener su salvación, debe de estar alimentándose espiritualmente. ¿Y cómo uno se alimenta? Dímelo. Sí, uno se alimenta a través de la lectura de la palabra, Ajá. a través de la oración. Ajá. Y hay muchas personas que agregan ayuno. No me agarré, Yesenia. Entonces, pero aquí lo que queremos aclarar es, no estamos diciendo que no se debe orar, no se debe leer la palabra, ni no se debe de ayunar para ser salvo. Eso viene como en el paquete. Sí, eso sino es. más bien que no vamos a tomar como que lo Que que es- yo pueda hacer, eso está obligando a que Dios me salve. No, eso no tiene que ver, porque hay personas Ni que... como un medio de lo que yo tú hago. sabes de que hay voy- muchas personas que toman la cosa religiosamente, y ahí es que está el punto, en la Exacto. religiosidad. Porque cuando usted verdaderamente llegó a Cristo, llegó la salvación a usted, hay un cambio de adentro hacia fuera. Y eso debe de ser notable en cada creyente. ¿Me entiende? No es ayunar con religiosidad. Yo murmuro, pero yo ayuno. Yo le hablo mal a la persona, vivo discutiendo, vivo peleando, tengo enemigos, pero ayuno. Y vivo voceando, orando. ¡Señor! ¡Tanto demonio No detrás! me hagas. Ahí va a decir la mujer. Tanto Me demonio está riendo detrás de mucho. mí. Sí. Esos hijos del diablo Sí. comienzan por ahí a decir y que somos la más Y a veces santa. hasta maldecimos a la gente. Y Sí. decimos cosas, Señor, porque tú tienes que hacer. No, señores. Desde el momento que Cristo te aceptó al Señor, debe de haber el cambio de adentro hacia afuera. Sí, casualmente tomábamos una clase ayer sobre eso, porque muchas personas antes pensábamos que, incluso decía el profesor de la clase, y yo le doy su grado de razón, que él decía que antes se arrepentían las personas y tú no tenías que preguntarle porque se veía. Inmediatamente una falda larga, Sí, la inmediatamente religiosidad, sí. una ropa, ya tú sabes que se veía que era un siervo de Dios, así le llamaban. Mira, fue cambiado. Pero que nos dimos cuenta que el cambio, la transformación, no es algo que es exterior, sino más bien es Interior. interno, pero realmente se debe ver el cambio fuera. ¿Cómo se ve el cambio fuera? Y ahí que decía que era a través de del fruto del Espíritu. No es cuestión de apariencia. Como las 10 vírgenes, decíamos la clase pasada, o sea, la programación pasada, que las 10 vírgenes todas tenían aceite, todas se veían igualitas. Ujú. Todas tenían, me imagino yo, el mismo traje. Todas tenían incluso la misma lámpara. Los cabellitos míos. Todas tenían el mismo estilo, sí, porque aquí cuando hacen una boda yo veo que todas tienen como una misma forma. O sea, todo, desde la distancia podíamos ver, esas son las vírgenes. Ujú. Más bien, el interior de esa lámpara. Vacío. ¿Cómo estaba? Lo más probable es que todas empezaron con el interior lleno, todas. Pero el problema es que nosotros no sabemos cuánto debemos mantener nuestra lámpara encendida. Y cómo debemos de estar nosotros vigilando, atentos a cuando nuestra lámpara va menguando, bajando. Eso debe de sentirse, de ser notable. Pero recuerde que ellos estaban durmiendo y por eso no lo notaron. Cuando estamos durmiendo, nosotros no estamos pendientes a esas cosas. Así es, muchas veces nosotros cabeceamos espiritualmente.
no dormimos espiritualmente. Y no nos damos cuenta que nuestra lámpara no está usando de la forma que debe, porque ya está faltándole ese aceite. O sea, lo que nos permite, porque nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Sí, vuelvo y caigo a la misma situación. Tú acabas de decir, hablaste del fruto del espíritu, ¿verdad? Y hablarte que hay que mantener el espíritu encendido, ¿verdad? Exacto, la lámpara, exacto. ¿Verdad? Mientras él está activo, la carne está tranquilita, mansita, baja. Porque quien gobierna es el espíritu. ¿Me entiendes? Ahora yo quiero que tú me expliques, vuelvo y digo. La semana pasada, no sé si fue que no aclaré bien, de que el ayuno no depende, la salvación no depende del ayuno. Porque vuelvo y digo, hay muchas personas que ayunamos, vivimos de que en oración, en silicio y religiosamente vivimos metidos siempre en la iglesia. Pero es como tú tenías clase ayer, yo también tenía clase, hablaba yo del amor que paciente, con la paciencia, de Corintios 13, y había un ejemplo de la clase que yo tenía que exponer que decía de dos estilos de bomba, una con la mecha larga y otra con la mecha cortica. Y que la mecha corta así explota de una vez. Yo te digo una cosita y ¡boom! Yo exploto. Y la larga, dice el maestro, que tenía que ser larga y mojada. Más difícil para encender. Que da tiempo a alejarse. Entonces, ¿quién hace eso? El espíritu. Porque hace que la carne se doblegue. Tú ponías el ejemplo del ladrón. El ladrón no cogió lucha. Pero fue un el ladrón se convirtió y directico porque él ahí mimito aprovechó su momento. Oportunista. Que por eso hay que aprovechar, ¿me entienden? Los momentos. Él aprovechó el momento. Pero él murió de una vez. No se enfrentó en los desafíos de la vida. Ni a los desafíos que el enemigo le pone a cada creyente. ¿Me entiendes? A él no le tocó matar su carne para que su espíritu se reviva. Pero mira Moisés, el ejemplo de Moisés. Moisés tenía un ministerio fuerte. ¿Cuántos días duró lejos del pueblo y de todo el mundo y de la bulla y de todas las... Dios y yo, intimidad, Dios y yo, sin comer. 40. Era ayunando que estaba Jesse, matando esa carne. ¿Cómo descendió de allá Moisés? Y el rostro de él era algo tremendo. Y eso hacía que las personas miraran y se acercaban más a Moisés. Se están acercando la gente ahora. Porque la carne hay que matarla. Que se vea que el espíritu, el rostro de Dios se ve en nosotros. Y para que ese rostro se vea, hay que sujetar este tajo. El tajo. El tajo. Bien. Entonces, mis queridos, si usted está ahí, puede poner su comentario. Comente ahí, díganos algo, apóyenos, díganos, Sí. mire, ustedes tienen razón o no, considero que no. Díganos lo que usted entienda, no tenga temor ni nada, que vamos a estar leyendo lo que usted esté escribiendo para aquí expresar y quizá aclarar cualquier duda. La Así intención no es confundir, sino aclarar. Miren, no estamos diciendo que para salvarnos debemos de hacer ritos espirituales ni ejercicios espirituales. Son importantes para nuestra existencia aquí en la tierra, nuestro espíritu, ¿verdad? Ahora bien, lo más importante es nosotros reconocer nuestra comunión con Dios, creer que Él es el único que conoce, y simplemente eso, no hay que venir a cargarlo, no, usted tendrá su relación con Dios. Por eso quise leer en Marcos 9:29, pero quiero explicarle anteriormente, habían un muchacho que estaba endemoniado. Entonces se lo llevaron a Jesús y Jesús le dijo a los discípulos, miren, reprendan ese demonio de ahí. Y ellos batallaron por ese espíritu. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos,
y le dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, cuando le dijeron a los discípulos que los reprendieran, los discípulos no pudieron hacer nada para sacar este demonio. Entonces Jesús tuvo que decir, es que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, para sacar espíritu es necesario, porque hay espíritus que son muy fuertes y él le dijo que debe tener oración y ayuno. Ahora yo me pregunto aquí, mi cuestionante es la siguiente, ¿no ayunaban los discípulos de Jesús? ¿No oraban los discípulos de Jesús? ¿Por qué no pudieron los discípulos de Jesús echar fuera esos demonios? ¿Por qué Jesús tuvo, como quien dice, que decirle que no tenían suficiente fe? Porque déjeme leerle aquí cuando Jesús dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y solo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Y ahí el espíritu se fue. Usted sabe. Entonces, Jesús le dijo a ellos que eran de poca fe, que eran incrédulos. Entonces, Susana, aquí volvemos de que lo importante hasta para echar un demonio fuera, hay que creer. Jessy, tú sabes que yo estuve leyendo los 40 de Jesús y dice que antes de él realizar su ministerio, se apartó en ayuno, ¿verdad? ¿No es así o no es así? Pero cuando él descendió de allá, él y no cogía lucha, él no, ¡te reprendo! No. Simplemente miraba, tu enfermedad es sanada. O le decía al demonio, vete. Y ni hablaba con demonios, porque yo veo personas que comienzan, ¿cuánto tiempo tiene ahí? ¿De dónde viene? No me quiero reír. Y comienzan como a instalar una conversación amigable con un espíritu, la ¿sabes? verdad, como dice por ahí. Entonces, me imagino ahora que los mismos discípulos estaban como en ese caso de ellos. Me imagino sacando los demonios de cualquier forma, los reprendían, hacían esto, hacían lo otro, hasta cuando viene a ver le daban su cocotazo. Como tú me dijiste. Sí, porque hay personas que vienen y agarran, cierren los ojos, hermano. Y entonces, bueno, si tú no quieres salir con oración y cosas, vamos a buscar otro método, ¿tú te entiendes? Entonces, sí, hay cosas que se dan. Pero qué bueno que el mismo Señor nos dio el ejemplo de que no hay que batallar. Ya nosotros tenemos incluso, podemos hacer cosas mayores que la que Él hizo, es lo que nos dice. Sí, porque incluso dice aquí un comentarista que el Señor ya nos dio la autoridad. Él no la dio, pero hay un ejercicio que hay que hacer. Tú sabes que el ayuno no hace que uno dependa de Dios. Porque tu carne se pone tan débil que se convierte en dependencia de Dios. ¿Me entiendes? El ayuno es muy importante. Es un ejercicio que ningún creyente debemos de dejar. Hasta para la salud están usando mucho el ayuno realmente. Porque si lo usamos para la dieta, para la salud, ¿por qué no lo consagramos? No también lo usamos para consagrarnos al Señor. Y otra cosa, Susana, que en los últimos estudios sobre el ayuno regenera el cuerpo. Como que el cuerpo se reinicia. O sea, que el ayuno nada más no ayuda a lo espiritual, también nuestro cuerpo, porque eso lo dice la ciencia. Claro. Que como si te da un tiempo a que su organismo vuelva a regenerarse, entonces ese es el trabajo que hace el ayuno. Como que revive. Exactamente. El cuerpo revive. Aunque no lo vean muchos así, pero es así, Jessy. Es como que sufre una limpieza. El cuerpo no es solo espiritual, también físico. El cuerpo como que sufre. Y si no fuese así, ¿por qué usan los ayunos intermitentes? Exacto. ¿Por qué lo hacen? Es que el cuerpo sufre. Mira, yo te lo digo, porque cuando yo digo, cada vez que yo hago mi ayuno, me da una necesidad de estar solamente en el baño. Y yo le decía a Leonardo, porque yo no lo entendía hasta que leímos o supe del ayuno intermitente. Y yo decía, Leonardo, ¿y por qué cada vez que yo ayuno me pasa esto y esto y esto? ¿Cómo? Y de una vez esto como que todo, porque el cuerpo se desintoxica.
Y si el cuerpo se desintoxica, ¿cuánto más el espíritu? Sí, pero no es cuestión, porque hay mucha gente que van a matarse de hambre también. Es lo que te digo, por la intención, dependiendo de la intención que usted está haciendo el ayuno. Si usted sabe que no está bien con un hermano, Y vaya. aclarar que hay diferentes tipos de ayuno también para que la persona entienda. ¿Usted ve? Para tú hacer un ayuno, el ayuno va combinado con la oración, con la meditación en Dios y la palabra. El apartarse incluso, porque dice que si hay una pareja, si uno se va a apartar, De acuerdo. deben estar de acuerdo. Entonces, hasta para eso es importante. O sea, no es que no es necesario, no, sino es que no debemos de, porque le digo la verdad, yo conocí a una persona que tenía que ir toda la semana al monte a orar un par de días. Y me di cuenta que esa persona, como si pasaban como una semana, se sentía que estaba como en pecado, que no se sentía bien con Dios y no hacía muchas cosas porque no iba al monte. Y yo misma tuve que decir, pues siempre yo soy media, y me atreví a decirle, mire, varón, usted está mal. Porque usted está dando más importancia a su sacrificio. Usted cree que usted está ganando la salvación. Tuve que decírselo. No está mal lo que usted haga, pero tenga cuidado. Es la porque exageración, está cayendo sí, en un error. ¿Por qué? Porque usted cree, incluso que cuando esa persona bajaba del monte, quería venir a la iglesia a orar y a venir a decir y que Sí, no, sí, mira, sí. y milagro, y que tenía que... Y pobre de que no pasara nada, lo que usted entendía, usted puso en su mente. Usted no puede condicionar a que Dios debe de moverse de tal forma porque usted fue al monte o usted ayunó un par de días. No. Incluso cuando uno ayuna, uno siente como esa tranquilidad que uno no quiere ni hablar mucho. Es verdad. No quiere ni hablar mucho porque usted dice, wow, como que su cuerpo está tan débil y su espíritu lo que está en meditación, que usted no quiere como mucha palabrería, incluso porque la palabra dice que donde hay tanta palabrería puede abundar el pecado y creo que quizá hasta ahí. Lo importante es que entendamos eso. Yo quiero saber si hay algún comentario que han hecho, alguna pregunta de lo que están ahí. Control Master, díganos si alguien ha aportado algo, alguien tiene una inquietud o ha escrito. Hay alguien que quiere entrar hace rato y no puede, que no le permite, me dice. Bendecimos la vida de cada persona que está ahí, que comparte, que da like, que está con nosotros diciendo presente. Así que Dios me lo bendiga mucho y gracias por estar aquí, gracias por estar ahí. Dios bendiga a cada uno de ustedes igual. Siempre yo saludo a los padres de Susana que están siempre diciendo presente. ¿Están ahí? La pastora, Pastor Dail, el pastor Alberto Gómez. También Ani siempre está ahí pendiente, poniendo Ahí hay su conversión. una joven llamada Catherine. Catherine, Dios te bendiga, Catherine, gracias por estar ahí. Angie, pues la Jimmy. Casa de Gloria y Avivamiento Familiar está activo hoy. Está Fran, yo te digo. Muy bien, Dios me lo bendiga a todos. Claribel también. ¿Quién? Celeste Ten, es una amiga de mi esposo. Muy bien. No está aquí en el país. Estamos aquí por todos ustedes. Claribel del Villar también. Dios me lo bendiga a todos y gracias por estar ahí. Que digan su comentario, que digan su pregunta, háganla, que estamos para eso. Amén. Así es. Entonces, querida, comentamos que el mismo Jesús tuvo que decirle a los discípulos que ustedes no tenían mucha fe, peche ese demonio. O aunque ellos le dijeron, mira, nosotros hicimos todo lo que hemos visto que tú has hecho, me imagino. Yo parafraseando. Yo decía una pregunta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El único árbol que tiene varios frutos a la vez, porque tiene diversidad, es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, eso es lo que nosotros en sí. Entonces hace una relación Gálata, dice el fruto del Espíritu más la obra de la carne. O sea, la carne no tiene fruto. No. Pero el espíritu sí. Por eso es que para nosotros saber si mira, es algo que va. Exacto. Para nosotros saber si nuestro espíritu está dando fruto,
debe mostrarse, se muestra. Lo que usted tiene dentro se muestra afuera. ¿Qué debe mostrarse? Amor, Siga. gozo, Sí. paz, Ajá. paciencia, Sí. Siga. benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De Entonces, adentro hacia afuera, entonces, todas esas cosas. Entonces, yo vuelvo y digo, Señor, el ejercicio espiritual, o sea, para que el fruto del Espíritu se refleje en ti, como se reflejó en Moisés, se reflejó en Jesús, porque vuelvo y digo, Jesús, antes de salir a hacer el ministerio de él, se fue al monte, lo que me impresiona es que el primer fruto es el amor. el amor. Y dice la palabra que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y el primer fruto del Espíritu es el amor, significa que nosotros no podemos mostrar odio, no podemos mostrar rencor, no podemos mostrar lo que éramos en el pasado. No podemos irnos en ayuno teniendo todas esas cosas. Hay que reconciliarnos primero. Por eso es que, no, porque yo ayuno tanto y no sucede nada. Amigo, es porque usted se fue a ayunar. Porque que en el ayuno hay un misterio. Jessy, no podemos hablar cosas así, ¿verdad? Entonces, no, mira, como hay amor en mí, debe de ver, entonces, porque es como una secuencia. Ese fruto tiene varias palabras, pero son como una secuencia. Si usted tiene amor, usted tiene gozo. ¿Usted entiende? Usted Sí. se goza y las personas van a ver que usted es una persona alegre, gozosa. ¿Usted entiende? Como yo. Pero el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. fortaleza. ¿Usted ve? Gozo. Entonces, paz. Significa que no es que porque estemos en el Espíritu no vamos a tener tormenta en nuestra vida. Hay la tormenta, pero usted se mantiene en paz. Y vuelvo con mi clase de ¿Y ayer. qué significa la paz? La confianza en que En Dios es que Cristo tiene Jesús. el control de todo De lo que todo. nos pasa. Y ahí en mi clase, cuando hablaba del amor paciente, decía, ponía el ejemplo de Pablo, cuando Pablo, siendo inocente, sin hacer nada, lo llevaban preso. Y no solo preso, sino que cuando van de camino se levanta una tormenta de 2 semanas. 2 semanas sin comer, 2 semanas sin dormir, 2 semanas viviendo una zozobra. Y Pablo tranquilo, La como paz. que nada había pasado. Porque él entendía que la vida de él le pertenecía a Dios. Y la tormenta también, Dios tiene el control de ella. También ponía el ejemplo de Job. ¿Cuánto no perdió Job? Pero Job, y mira que Job tenía una desventaja, no estaba, no sabía de guerra espiritual, ni estaba el espíritu, ni nada de eso. Y Pero hoy el dice- espíritu vive dentro de nosotros. Pero dice la palabra que Job, por si acaso uno de sus hijos había pecado, él estaba ahí intercediendo por sus hijos. Sí, Estaba pero haciendo su ejercicio. no conocía el punto de esa guerra espiritual y esas cosas. Hay un comentario. Ah, perfecto, sí. Preguntan que si podemos decir que es ayuno. Fran, ayúdame a esta persona para que pueda Ayuno realmente abstenerse de algo, más probablemente de comer. entrar. La Biblia habla de comida y de Exactamente, Hay que abstenerse, no comer, por no, ejemplo. restringirse, parar. Aunque O- hay estilos, hay varios Tipo de ayuno, tipo porque de no ayuno. comer, por ejemplo, no es quizá dejar de comer a totalidad, pero sino no comer una cosa específica o no comer durante un tiempo específico. Usted ve, esa es muy buena pregunta. Hablábamos algo en el trabajo, tú y yo te decía, Jessy, la Biblia no habla de abstenerse de la tecnología, pero para mí también, yo digo, es algo que lo digo yo, no lo dice la Biblia. Yo, Pablo. Yo, Susana. Yo, Susana. Que para mí también uno puede ayunar absteniéndose de la tecnología. ¿Me entiendes? Yo hoy decido no mirar mi celular, ni televisión, ni nada. Yo voy hoy solo a meditar en la palabra de Dios, en lo que es la música cristiana, meditando en el Señor, orando. Cero teléfono, cero televisión, cero tecnología. Apartarme Dios y yo a sola en silencio. No es solo de comida. Exacto, ahí iba a decir, porque es que no es dejar de comer y ya.
pasar hambre. Eso se llama Eso pasar pasa hambre. hambre. Ayunar es que usted va a tomar, a consagrar ese momento. Para el Señor. Exactamente. Entre Dios, tú y Dios, porque que en el bullizo, en el corre-corre, en las situaciones de la vida, que era lo que te decía, que posiblemente las vírgenes, las insensatas, estaban tan distraídas que se le olvidó preparar un extra del aceite. Eso mismo pasa con nosotros. A veces creemos que porque vamos a la iglesia y brincamos y es como decía Lily Goodman, que ella decía que hemos convertido la adoración en un show, en un espectáculo. Vamos a la iglesia, brincamos, saltamos y no sentimos el coquilleo del espíritu. No sentimos nada, ni hablamos lengua. Antes nos preocupábamos por hablar lengua, no me mire así, sierva, porque yo sé que usted tiene la suya por ahí. Pero antes nos preocupábamos por hablar lengua, por sentir ese coquilleo, ese gozo. Porque es que el espíritu da un gozo que eso es algo increíble. ¿Me entiendes? Entonces, el tanto corre, el estrés, la bulla, la cosa, por eso es que necesitamos ayunar, ese apartado. Vuelvo y explico. Puse el ejemplo de Moisés. Se fue 40 días, subió a la montaña, al monte, ¿cómo es? Ahí mismo. Y descendió de allá diferente. Recibió la ley. Porque cuando tú estás en el silencio, tú y el espíritu, Dios te entrega cosas nuevas. Y ahí es que viene la autoridad y el poder para usted echar a los demonios que que dice, este género no sale sino con ayuno y oración. En el ayuno, en el silencio. Porque por eso que digo, el ayuno va combinado con la oración. Y en el apartarse, Dios y yo, ni pensar ni en familia, ni en hijos, ni en comida, ni en redes, ni en nada. Dios y yo. Así y de ahí Dios empieza a entregar cosas. Entonces estamos entendiendo que el ayuno más bien es para fortalecer nuestro espíritu. Amén. Que nos damos cuenta que el espíritu está en nosotros desde que usted acepta al Señor y llega a su vida, a nuestra vida, inmediatamente ese espíritu ya está en nosotros. No tenemos que buscarlo ni provocarlo, el espíritu está. Ahora bien, los frutos del Espíritu deben notarse. Si está el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos mostrar amor. Debemos mostrar ese gozo. Vamos a dejar de como cristianos de estar mostrando como tristeza, mostrando como miseria. Exacto, nada como de que eso. Siempre estamos apagados, apabilados, señores. No, eso no. Y siempre, no importa que nos llamen locos, no importa. Pero que se note el gozo de la salvación en nosotros. A mí me gustó algo ahorita, porque Yesenia, ustedes la ven tranquilita así, pero ella se mete en su locura. A veces yo, no sé, ella se va como casi... porque nos estábamos en el trabajo sola, así trabajando, y nos dio con cantar coro antiguo, y empezamos por ahí. Jessy, de verdad que nos metimos. Sí, porque es que realmente hace más de... ¿Ya cuántos años, Dios mío, es que yo tengo sirviéndote, Padre, acordándome? Sí, tengo ya como, vamos a decir, más de 20 años tenemos. Susana tiene más de 40. ¿Y qué, Yesenia? Años. Sirviendo al Señor y la experiencia. Entonces, uno ver cómo las cosas han cambiado, a veces te llena hasta de nostalgia. Pero es bueno cuando aún nosotros podemos gozarnos de esas historias, de ese primer amor. Esa vigilia que hacían. De esas vigilias y esas cosas que ahora nosotros, eso es lo que nos ha, esas cosas que vivimos, es lo que nos ha hecho fuerte en este momento. Porque nosotros en esta trayectoria de ser cristianos hemos tenido mucha batalla, no ha sido fácil, pero el Señor nos ha mantenido hasta este tiempo de pie. Mire, Susana, después de 40 años estamos nosotros aquí. Estamos aquí y no me arrepiento, de verdad. Alguien me relajaba y me decía, no, porque tú no sabes de la vida, porque tú nada más tenías un solo hombre en tu vida, qué sé yo qué. Señor, eso no es lo relevante. Dime. Ese es un privilegio. No, yo le digo, incluso yo sí sé de esta vida porque sé mantener un solo hombre. Porque claro. Entonces, todo eso lo hace Cristo cuando usted mantiene su vasija llena en el momento duro. Ese sostén. Cuando usted mantiene el espíritu vivo, que ya usted le ha dado su alimento al espíritu, que está esa fortaleza espiritual en un momento, porque
no vamos a ser ignorantes, que uno como humano O le llega hipócrita. momentos o hipócrita. Difícil y debilidad. Momentos esa misma. Debilidad. Sí, difíciles, que uno no tiene ni deseo de orar, Exacto. ni deseo de ayunar, ni siquiera de leer la Biblia. Y no me diga nadie que no le ha pasado eso. Eso me acuerda a David, que él tenía un hijo que estaba enfermo, estaba en una situación. Ay, sí. Y él se mantuvo, no comió durante ese tiempo. Cuando murió, Se levantó corriendo. se levantó, se bañó y todos se preocuparon. Dijeron, wow, pero porque si antes de morir estaba él en eso, imagínate cuando le digamos que se muere. Se va a volver loco. Entonces cuando David se paró, se bañó, se arregló, todo comenzó, se sorprendieron porque esperaban que se iba a morir juntamente con ese hijo. Entonces no, es como que dio a entender, pero ya yo lo que yo tenía que hacer lo hice, ya es la voluntad del Señor, ahora continuamos. Entonces, porque ¿qué los frutos nos dicen? Gozo, paz, paciencia. Dicen otra palabra, el que pide paciencia pide prueba. Significa vamos a ser probados para decir que la paciencia del fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Así Paciencia. es. Y Dios que nos cubra, que podamos tener, ¿cómo te digo? Porque vuelvo y todo el que habla de la palabra, todo el que busca al Señor, tiene su momento que le topa. Y somos humanos, pero humanos que podemos decir todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero en Cristo. Así es, así No es. siendo hipócrita, es en Cristo, porque a veces somos cristianos hipócritas. Decimos soy cristiano cuando verdaderamente no reflejamos el fruto que Yesenia acaba de hablar. Así es. Amén. Amén, Entonces, espero que haya sido aclarado. aclarada la situación del ayuno, no que por el Es ayuno. un medio de salvación, de que voy a Exacto. ayunar para es un ser salvo. ejercicio, como tú decías, que tú me lo aclaraste varias veces, que es un ejercicio que cada creyente debería de tener para mantener el espíritu vivo y la carne muerta. Exacto. Amén. Para que viva el espíritu, porque como dice, la misma palabra dice que el espíritu debe de estar Avivado. Aviva el Avivado. espíritu que está dentro de nosotros. Exacto. y el alimento de él es la lectura, la oración, y eso conlleva el ayuno. Porque es que cuando usted ayuna, vuelvo y digo, va a depender de Dios. Claro, Es una porque el dependencia. mismo Jesús fue que nos mostró, ahí mismo cuando él fue tentado, mostró que la tentación la vencemos a través de la palabra, ¿verdad? El conocimiento de la palabra. Ay, sí, ay, Más sí. también cuando Jesús iba a ser crucificado, él mostró que la fortaleza viene de Dios a través de la oración. Entonces, la oración Sí, es para fortalecer. así y es. para nosotros vencer la tentación del enemigo está la palabra de Dios. Entonces, son ejercicios importantes para nuestra salvación, pero no son los que nos van a dar la salvación. La salvación. Nosotros Así vamos es. a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la palabra porque somos salvos, no para ser salvos. Así que Dios me lo bendiga mucho. Hemos traído esta palabra que ha sido de mucha bendición para nuestra vida aquí, porque las palabras siempre cortan para ambos lados, tanto para allá como para acá. Y hemos sentido que el Señor nos ha hablado, nos Sí. vamos con una palabra de Dios. Y sé que también usted va a tener una palabra del Señor a través de esta programación. Vamos a orar para Y que estamos Dios- también dispuestas a escuchar cualquier duda. cualquier aclaración, cualquier aportación. Exacto. Solo tienen que llamarnos, Escribir por ahí. escribirnos, y aquí estamos para escuchar. Amén, así es. Así que ya saben, mujeres, somos todas mujeres de gracia. Y hombres, hombres de gracia. Y también, como dijo Yesenia una vez, aquí estamos nosotras, por si necesitan la oración. No es que nosotras somos las superpoderosas, no. Porque también a nosotros nos llegan nuestros momentos de situaciones. Pero sí creemos que unida podemos orar una a las otras. Y es como decíamos ahorita, es mejor dar que recibir. Amén. Que a veces cogemos ese texto también, ese otro punto, y escúchame que ya debemos de terminar, solo en lo monetario. Y no es solo ahí. Con usted decirle a alguien, Dios te bendiga, y ponerle a ese Dios te bendiga con salvación, Dios te bendiga con salud, usted está dando. Porque Por en gracia, su palabra, por gracia recibe. su palabra hay poder. Amén. Es Así que ya ustedes saben, es mejor dar que recibir. Demos la palabra, oremos por el otro. Amén.
Por eso aproveche y ore ahora por ese pueblo que está ahí. Le toca a usted, sierva. Sí, ese pueblo que está ahí, que el Señor bendiga su vida. Amén. Que el Señor nos capacite y nos prepare. Amén. Para nosotros estar listos para cuando llegue el novio a buscar la iglesia. Sí, Señor. Nosotros ser como esas vírgenes prudentes. Sí, Señor. Que no íbamos a perdernos de entrar a la presencia del novio por falta de aceite. Sí, Señor. Sino más bien que el poder y la misericordia del Señor nos acompañe, nos guíe en cada momento. Sí, Señor. Para que la salvación permanezca en nosotros. Para Sí, que podamos Padre. ser instrumento para la obra del Señor. Sí, Señor. Que sea el Señor fortaleciéndonos Bendice a través de todas la estas palabra, mujeres, Dios. como lo hizo con Jesús. Aleluya. Y que nos dé esta fortaleza espiritual a través de la oración. Sí, Señor. Para que podamos vencer toda la tentación del enemigo. Sí, Y Señor. podamos recibir esa paz, ese amor, esa misericordia Sí, Señor. que Sí, está Señor. en ti, Dios. Te agradecemos tu amor y tu misericordia. Bendice cada persona que nos En el nombre de escucha. Jesús. Que tú estés ahora llevándote toda tristeza Sí, de aquel que nos Señor, escucha. en el nombre de Jesús. Te lleve ahora toda angustia, toda Sí, preocupación, Señor, en el Dios, nombre de que tú Jesús. puedas darle a entender a ellos que sobre ti, Aleluya, aleluya, Dios mío, aleluya. está su vida. Que tú eres Gracias, el que tiene el Señor. control Gracias, de Señor. todo. Gracias, Que tú eres Señor. el que te Gracias, manifiesta Señor. aún. Gracias, Que aún eres Padre. el mismo Dios desde el Gracias, principio gracias, hasta gracias, ahora. gracias, Tú sigues gracias, siendo gracias. Dios. Que nuestra Sí, fe Señor, en ti sí, Señor. es lo que nos va a hacer ver Sí, los Señor. milagros en nuestras Gracias, vidas. Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias por tu reino, tu Gracias, gobierno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga.